Hola, este es el sexto vídeo de energía de origen nuclear. En este vídeo trataremos de la clasificación que hacemos de las diferentes plantas con reactores nucleares. Hemos visto los elementos básicos que tenía un reactor nuclear y eso también nos permite clasificar los tipos de reactores. De hecho, hay como tres tipos de clasificaciones. Una es por la energía de los neutrones, es decir, si vamos a neutrones lentos, estamos hablando de reactores térmicos, y vamos a neutrones rápidos, estamos hablando de reactores rápidos. Dentro de los térmicos, evidentemente, como se producen neutrones de alta energía en una fisión, se necesitará un moderador. Por eso también vamos a tener una clasificación por moderadores que solamente aplica a reactores térmicos. Van a ser los moderados por agua, los moderados con grafito y los moderados con otros elementos ligeros. Además de ello, se pueden clasificar los reactores por el tipo de refrigerante que utilizan. Aquellos que utilizan agua como refrigerante, evidentemente los que utilizan agua como refrigerante tienen que ser del tipo térmico porque el agua es un moderador. Los que utilizan metales líquidos, en particular eso está pensado para los reactores rápidos, y los que utilizan gases como refrigerantes o incluso mezclas de sales fundidos. Dentro de las energías de los neutrones, como hemos dicho, se pueden hablar de reactores térmicos, son los más comunes en el parque nuclear que existe en el mundo, y fundamentalmente utilizan neutrones térmicos para mantener la reacción de fisión. Sin embargo, también puedo diseñar reactores rápidos en los cuales se usan los neutrones rápidos para la fusión. En estos casos, además, hay una posibilidad interesante, aparte de que no tienen moderador, es que podemos utilizar este tipo de reactores para quemar combustible usado en reactores térmicos. Es decir, nos pueden servir como incineradores de residuos nucleares en el futuro. De momento no se está haciendo. Desde el punto de vista del moderador, pues los hay que utilizan grafito, carbono como elemento moderador. Veremos un ejemplo muy rápidamente, un ejemplo tipo de este tipo de reactores. Y los hay que utilizan agua, y dentro de los que utilizan agua podemos distinguir los reactores que utilizan agua pesada, formada por deuterio y oxígeno, y como ejemplo más típico es el CANDU, utilizado en Canadá. Y la mayoría de los que tenemos utilizan agua normal, agua ligera, H2O, como moderador. En el caso de los CANDU y también de los de grafito, como el moderador en sí mismo tiene muy poca captura de neutrones, entonces estos tipos de reactores, si se diseñan para ello, pueden utilizar uranio natural, no necesitan pasar por el proceso de enriquecimiento. Por último, como os decía, también existen moderadores de otros materiales ligeros, pero son menos comunes. En términos del refrigerante, los más comunes son los que utilizan agua, y dentro de los que utilizan agua son los que utilizan agua a presión o agua en ebullición. De este veremos un ejemplo breve, muy enseguida, y de estos le dedicaremos otro vídeo en concreto porque son los más comunes. Y luego hay los que utilizan metales líquidos para refrigerar. También existen algunos reactores comerciales que utilizan gases, en particular el más común es el CO2, utilizado en algunos modelos británicos de reactores nucleares. Como os decía, vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente. El primero es un reactor de agua en ebullición, y aquí lo interesante de este diseño es que el vapor de agua para el ciclo de Rankine se genera dentro del mismo reactor. De hecho, aquí tenemos agua líquida
y en la parte alta, más caliente, ya se genera directamente el vapor. Eso simplifica un poco el diseño, como veremos con respecto al PWR, porque el vapor se genera directamente, se lleva a la turbina y luego se recicla hacia el reactor nuclear, que es mi fuente de calor. Sin embargo, también tiene un inconveniente y es que esto es parte del circuito primario, por lo tanto está en contacto con el reactor y todo el edificio se tiene que considerar isla nuclear, o sea que la contención para la isla nuclear tiene que ser extendida también a la turbina y al, al condensador, ¿de acuerdo? Es el segundo tipo de reactores más utilizados en el mundo. Dentro de los que utilizan grafito como moderador, quizás el ejemplo más relevante, porque todos hemos visto la serie Chernobyl, es el RBMK, que significa High Power Channel Type Reactor, y básicamente lo que es esto, Channel Type, es que por aquí se genera un canal de alta potencia. ¿De acuerdo? En el fondo lo que tengo es grafito aquí, que es el que sirve de moderador, y luego, en general, no todos, pero en general, el refrigerante es agua normal y esta agua circula por un canal que está en contacto directo con los elementos del combustible. Son reactores, al utilizar un moderador, lentos y utilizan uranio enriquecido, aunque podrían utilizar uranio natural si se diseñan para ello. Por último, el último ejemplo que vamos a poner en este caso es un reactor de agua a presión, pero que en este caso utiliza agua pesada como moderador. Es el ejemplo de los CANDU, el Canadian Deuterium Uranium Nuclear Reactor. Son reactores térmicos, pueden utilizar, en este caso en el CANDU, utilizan uranio natural. Eso también obliga a que el uranio se tenga que cambiar más a menudo que en un reactor de agua ligera. De los reactores eh, eh, que utilizan una mezcla de gas y grafito, tenemos el GCR, que es un diseño británico en el cual se utiliza el gas para extraer, se utiliza CO2 como refrigerante. Aquí tenemos una comparación, no necesariamente a escala, de los distintos tipos de reactores, pero en este caso sí que se ve claramente que el modelo británico es un reactor bastante más grande, es una estructura bastante más grande, a pesar de que su potencia eléctrica es ligeramente inferior. En cualquier caso, eso no es un inconveniente, no es más caro el precio de la energía generada es prácticamente el mismo que en el otro tipo, en todos los demás tipos de reactores que hemos estado viendo en este apartado. En la siguiente vídeo veremos algunos de los elementos del tipo de reactores más comúnmente utilizados, que son los reactores de agua a presión.